Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. De la palabra de Dios, la Biblia dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria a Dios, oremos. Padre maravilloso que moras en los cielos, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Gloria a Dios, que sea una palabra de verdad, un escrito está, palabra tuya, mi amado Señor. Gracias por los dones de los talentos. Toma el control de nuestro cuerpo, espíritu y alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, gloria a Dios. Está, gloria a Dios, el Señor diciéndonos, recordándonos ese amor con el que el Señor nos ha mirado, con el que el Señor nos ha dado, nos ha demostrado. Gloria al Señor, que Él quiere que seamos salvos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? Ese cuál amor podemos verlo de tal manera en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos. Porque en el libro también de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice cómo llegamos a ser hijos de Dios. Cómo llegamos a ser llamados hijos de Dios. Y es arrepintiéndonos de haber pecado contra Dios, de reconocer al Dios creador y a su Hijo amado y aceptarlo como nuestro Salvador, pedir perdón por nuestros pecados. Allí en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y todo aquel que ha recibido al Señor, todo aquel que ha creído en Jesús y le ha recibido, Dios te da la potestad de ser llamado hijos de Dios. Dice, Primera de Juan, gloria a Dios, libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron a Jesús como su Salvador. A los que creen en su nombre, o sea, a los que le obedecen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el mundo no conoció a Jesús, por eso a nosotros tampoco nos conoce, dice el versículo. En el versículo 13 nos explica y nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto es poder de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios. Mi amado, por eso todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces debemos ser agradecidos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él.
Por eso el mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, el mundo siempre nos dice, ustedes creen que solamente ustedes van a ser salvos. Ustedes creen que ustedes solo son hijos de Dios. Ustedes creen que solo ustedes van para el cielo. Y saben algo como irónico, es que ellos tienen razón en que nosotros somos los que vamos a ir al cielo. De lo que estamos en Cristo, aleluya, somos los que vamos a ir a la vida eterna. De lo que estamos en obediencia al Señor y a su palabra, somos los que vamos a ir a la vida eterna. Así que ellos nos dicen, ustedes creen. Nosotros tenemos que decir, nosotros creemos, tenemos fe en eso. Eso es lo que nos mueve. Gloria a Dios. Que si estamos en obediencia, que si estamos en santidad, vamos a ir, aleluya, a la presencia del Señor. Entonces, ese mundo no conoció a Jesús y no nos conoce a nosotros. No nos reconoce. Gloria a Dios. Porque ellos andan en su confusión creyendo de que ellos también son hijos de Dios, de que todos son hijos de Dios. Y después de muertos todos van para el cielo. Por algún motivo, porque se creen buena gente, o porque van los domingos a misa, porque van los domingos al culto. La mayoría tienen esa ferrada de que van para el cielo, de que van para la vida eterna. Siendo adúlteros, siendo borrachones, siendo viciosos, etcétera, etcétera. Siendo ladrones. Todos creen que van a la vida eterna. El versículo 2 de este capítulo 3 de Primera de Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga mi amado Jesús, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Porque una cosa, mi amado, es como lo vieron los discípulos, los apóstoles, aquí en la tierra. Vieron a mi amado Jesús en cuerpo de hombre, de carne y sangre. Pero otra cosa es cuando el Señor se nos manifiesta ya en el reino de los cielos y lo podamos ver tal como Él es. Y nosotros vamos a ser, aleluya, parecidos a Él. Porque no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Porque la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, carne corruptible no entra ya en el reino de los cielos, entra espíritu. Aleluya. A los que hayamos permanecido en santidad, a los que estemos en santidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza, como la usted como cristiano y yo como cristiano, tenemos esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. O sea que nos santificamos así como Jesús es santo. Gloria a Dios. Porque Hebreos 12:14 lo recordamos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, se santifica a sí mismo, así como Él es santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Nos dice el versículo 4.
todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobediencia al Dios Todopoderoso. El pecado es desobediencia al Señor. Como pecó Eva, como pecó Adán. Desobediencia al Señor. Siendo rebeldes con el Señor. No creyéndole al Señor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Bien, mi amado Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Pero ¿de quiénes? De los que nos arrepentimos de haber pecado contra Él. Y de los que se quieren arrepentir de haber pecado contra Dios. De aquellos que reconozcan al Dios Creador. Que reconozcan a Jesús como su Hijo amado. Que se arrepientan genuinamente de haber pecado contra Dios y acepten a Jesús como el Salvador. Mi amado. Y dice el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vemos mucha gente que vuelve atrás, como el perro vuelve al vómito y como el cerdo vuelve a revolcarse en su charco, en su chiquero. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mientras permanecemos en Jesús, Jesús permanece en nosotros, no pecamos. Pero en el momento en que usted decide pecar, en el momento en que ya usted decide pecar, ya el Espíritu Santo de Dios no está allí. Ya el Espíritu de Jesús no está allí. En el momento en que usted peca solo. Por eso dice la palabra, todo aquel que permanece, si permanecemos en Él, no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué la gente vuelve atrás? Porque no conocieron al Señor por medio de las Escrituras. Solo se arrepintieron en el momento, aceptaron a Jesús, fueron hijos de Dios, pero no se renovaron en el espíritu de su mente por medio de esta palabra. Porque la manera de que usted conozca a Dios y conozca a Jesús es por medio de las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que allí está la vida eterna. Mi amado amigo, amado vecino que escucha a la distancia, después de usted arrepentirse genuinamente y aceptar a Jesús como el Salvador, mi amado, usted debe permanecer en esta palabra. Y si usted permanece en esta palabra, permanece en Cristo. Porque el que no permanece, mi amado, peca, se aleja del Señor. Y eso quiere decir que usted no conoció a Dios, no conoció a Jesús. Porque si usted lo conoce, sabrá que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y jamás usted se irá de Él. Usted siempre estará allí, perseverando hasta el final. Gloria a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Mi amados, tenemos que llegar a la altura del varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Él es justo, debemos ser justos. Si Él es santo, tenemos que ser santos. Mis amados, debemos que seguir sus pasos, dice la palabra del Señor. En este mismo libro de Primera de Juan, capítulo 3, seguimos en el versículo 8, nos dice: el que practica el pecado es que del diablo. Mi amado, la palabra es clara y concisa. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y allá en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice la palabra de Dios que mi Señor Jesús le dijo a Saulo de Tarso: levántate, porque para esto he aparecido a ti.
para que lo saques de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás lo saques a Dios. Así que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, mi amado, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y buscó siervos para llevar su misión, para llevar su palabra, para que dicen su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Prediquen el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Recibiste de gracia, dan de gracia, lleva el evangelio. De alguna u otra manera, llévalo por escrito, llévalo hablado, mi amado, llévalo por los medios de comunicación. Mi amado, no entierre su talento, no entierre su gracia, no entierre lo que le han dado. Gloria a Dios, Padre maravilloso que moras en los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por los dones, gracias por los talentos. Gracias, mi amado Señor. Jehová reprenda al diablo a esta hora en el nombre de Jesús. Nos dice el versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mi amado, pero para que esa simiente permanezca en usted, usted debe permanecer en él. Mi amado, es algo mutuo. Dios permanece contigo si tú estás con él, si tú permaneces con él. Si tú das, Dios te da. Porque si tú das tu arrepentimiento, Dios te da vida eterna, Dios te acepta, no hace acepción de personas. Pero así como Dios no hace acepción de personas, cuando usted se arrepiente, cuando el hombre peque, cuando el hombre es pecador, tampoco el Señor hace acepción de personas. Porque Dios es un Dios de justicia. El culpable será culpable y el inocente será inocente, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios nos ayude a permanecer en su palabra, en obediencia a sus estatutos. El 10 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso nos dijo que tenemos que hacer justicia porque es justo, porque Dios es justo. Entonces usted y yo debemos hacer justicia. Tenemos que ser justos para ser de Dios. Tenemos que ser santos para ser de Dios. Tenemos que amar al hermano porque todo pasará, pero el amor permanecerá. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es parecido, dijo el Señor Jesús, semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mucho más a tu hermano en Cristo. Gloria a Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gloria al Señor. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Mi amado, debes tener en cuenta para ser un hijo de Dios. Nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo amado, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos adoptivos del Todopoderoso. Qué lindo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre, dice la palabra de Dios. El versículo 7 nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios.
Amados, hijos, herederos y coherederos con Cristo. Es una promesa linda del Señor, gloria a Dios, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que quiera recibir esas lindas promesas. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 6 y 7, vamos a leerlo, nos dice el Señor. Y me dijo, o sea Jesús, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gloria a Dios. Hermosa promesa, Señor. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y vuelve y nos dice, y él será mi hijo. ¿Cuál él? Usted y yo, si permanecemos, si perseveramos en santidad, si perseveramos en justicia, si perseveramos en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Mire, pero el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, ¿qué, mi hermano? ¿Cuáles cosas, mis amados? El mundo y sus pecados, el mundo y sus delitos, sus perversiones. El que venciere, el que no se hace amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi amado, así que la invitación el día de hoy es que usted se arrepienta de corazón para que usted venga a ser llamado hijo de Dios, si se arrepiente genuinamente. Gloria a Dios. Así, mi amado amigo, amado vecino que escucha a la distancia, lo invitamos a que se arrepienta de corazón. Le ayudamos y le guiamos a que usted repita la oración de arrepentimiento. Si lo hace de corazón, porque Dios no puede ser burlado. Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, te reconozco como mi Creador, como mi Dios. Me arrepiento de haber pecado contra ti, me avergüenzo y acepto a tu Hijo amado como mi único Salvador. Te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.